Bien, muchachos, gracias por reconectarse. Vamos a continuar con esta sesión. Voy a compartir nuevamente mi presentación para que sigamos revisando este tema. Y hasta hace un par de minutos que terminó la sesión anterior, habíamos visto cómo determinar la magnitud y la dirección del campo magnético en algún punto, en este caso en un punto situado a la izquierda de este conductor eléctrico que es recorrido por esta corriente que está ahora en dirección hacia abajo. Y pues vimos la manera de cómo determinar su magnitud en primera instancia y de cómo determinar su dirección a través de la regla de la mano derecha en primera instancia y después, pues dependiendo del punto en que queramos evaluar ese campo magnético, pues tendrá una dirección específica. Si hubiera sido un punto a la derecha, seguramente esta dirección cambiará. Si hubiera sido un punto enfrente de este conductor, va a cambiar, y si es un punto atrás, pues va a cambiar también la dirección, porque tiene una dirección diferente en cada punto. Bien, muchachos, hasta aquí alguna duda o pregunta acerca de esto, muchachos. Comentario. ¿No? ¿No hay dudas o No, preguntas? ¿Va quedando claro como el agua, muchachos? Bien, si no hay dudas o preguntas, voy a lo que sigue, muchachos. Tiene... Oiga, profe, Sí, algo rápido. Entonces, con la regla de la mano derecha, si la dirección del campo magnético va conforme a las manecillas del reloj, siempre va a ser negativo el vector unitario. si la dirección va con respecto a las manecillas del reloj, no va a depender de la posición en la que quieras el campo. En este caso, si te das cuenta, si agarramos el conductor, esta tiene la dirección. Esta es la dirección del campo magnético. Para lo que tengo dibujado en la pantalla, de mi lado izquierdo estaría entrando, las líneas del campo estarían entrando a la pantalla del lado izquierdo, pero del lado derecho estarían saliendo, como dibujé las puntas de flecha. Entonces, si yo quisiera este mismo campo magnético, otra vez repito, si yo lo quisiera no en ese punto, sino en este punto, no sé, aquí tal vez donde estoy poniendo que estuviera incluso a la misma distancia de 5 milímetros, pero ahora estuviera de este lado derecho, si yo veo si yo veo la dirección del campo magnético en este punto, entonces la dirección de este campo magnético en este punto sería esta. ¿Sí? Aquí estaría este campo magnético. En este caso estaba aquí, que esto es entrando a la pantalla. En este caso es saliendo de la pantalla. Entonces, en este caso, la inducción, el campo magnético tendría el mismo valor, pero ahora sería positivo porque está en dirección positiva del eje K, 2 por 10 a la menos 2 por K. ¿Sí? Tendría esta dirección del eje Z, exactamente esta que estoy remarcando ahorita en este diagrama de arriba. Sí, Rodríguez, ¿sí me explicó? Sí, profe. Sí, te aclaro un poquito, porque Gracias. es un poco difícil de visualizar, pues hay que tener un poquito de imaginación y pensar esto como ya no como lo que está en el plano, hay que ver que estas cosas, en este caso estos campos que estoy dibujando ya no están en el plano, los dibujo aquí para poderlos ver, pero realmente serían cosas que están entrando o saliendo del plano, no solamente veríamos la colita de la flecha, veríamos el punto de la flecha, ¿no? Aquí estaríamos viendo, en este caso estaríamos viendo la colita de la flecha, lo podría yo dibujar así, con una cruz de este campo magnético, y aquí estaríamos viendo la punta de la flecha de este campo magnético como un puntito saliendo de el plano. Así lo veríamos más o menos.
Digo que es un poquito, pues hay que fumarse algo para poderlo interpretar, ¿no? Pero como no podemos fumarnos nada, pues hay que tratar de utilizar la imaginación y de ver espacialmente esto, ¿no? No solamente como si fuera un plano, sino que hay cosas que se dan fuera del plano. ¿Sale, muchachos? Bueno, entonces voy con lo que sigue, muchachos. Lo que sigue es que eso sucedía cuando yo tenía un conductor, como un conductor rectilíneo. Entonces, cuando hago recorrer una corriente eléctrica a través de este conductor rectilíneo, pues lo que pasa es que se genera un campo magnético a su alrededor. Pero si yo este conductor rectilíneo lo doblo en esta forma, lo que hago es formar una espira. Una espira es un conductor doblado sobre sí mismo en forma de un circular. Pudiera ser cuadrada, pero generalmente la forma circular es la más eficiente. Entonces, lo que tengo aquí en mi mano es una espira de conductor eléctrico, que es esto que está representado en la lámina. Y entonces ocurre que cuando yo doblo un conductor de esa manera, el campo que se genera en cada punto del conductor coincide, desde luego hay a todo alrededor, pero en este punto coincide, en este punto central de esta espira coinciden todos los campos magnéticos de las diferentes secciones del conductor. De tal suerte que en este punto central de la espira, aquí se concentra el efecto de cada una de estas partes del conductor. Aquí se da un efecto, digamos, multiplicado, un efecto más intenso de este campo magnético porque todos los campos magnéticos de cada sección del conductor se concentran y se acumulan en este punto. Entonces, eso me da una ventaja porque pues tengo aquí una mayor intensidad de campo magnético que en cualquier otro punto alrededor de esta espira. Aquí exactamente en el centro de la espira tengo concentrados los efectos del campo magnético de todas las secciones del conductor. Y entonces mi interés es determinar precisamente la inducción magnética en el centro de una espira circular. Y para eso, bueno, tengo esta expresión que tengo aquí arriba. Y para determinar eso, pues voy a utilizar 2pi, que es la forma en que calculo la circunferencia de esa espira. Está acá que se refiere al medio en el que se encuentra esta espira. Si es, en este caso, si estamos hablando de acá, suponemos que esto es aire vacío. La corriente que está circulando esta espira, es decir, la cantidad de electrones que están recorriendo esta espira de manera continua, y además la distancia, que en este caso es la distancia que hay de cada borde de la espira exactamente hacia el centro de la espira, es decir, el radio de la espira, porque esto forma una circunferencia. Entonces, de esa manera puedo determinar esta inducción magnética. Y si recuerdo, esta K pues es resultado de dividir la permeabilidad, en este caso del aire o el vacío, debería ser aquí 0, un 0, entre 4pi. Si sustituyo este valor aquí en esta ecuación, pues voy a poder reducir hasta encontrar este segundo par de ecuaciones. Entonces, mi primera ecuación me sirve para aire o vacío. Directamente puedo aplicarla si lo que está alrededor de esta espira es aire o vacío. Mi segunda ecuación, que se refiere a la permeabilidad absoluta de un material, y la tercera, que me habla de la permeabilidad relativa. Entonces estas dos son para cualquier material. Cualquier material en el que esté rodeando a esa espira. Si conozco su permeabilidad absoluta, pues utilizo la primera ecuación, esta que tengo aquí arriba. Si conozco su permeabilidad relativa, pues utilizo la segunda ecuación, esta que está aquí abajo. Pues ahí solamente entonces depende de cuál sea el dato que yo conozca para poder determinar la inducción magnética en el centro de esta espira.
Entonces, muchachos, si tengo yo aquí de alguna manera doblo un conductor eléctrico, lo voy a dejar así para no, si lo trato de dibujar con volumen me va a costar, me va a quedar muy chueco, pero bueno, voy a suponer que tengo ese conductor eléctrico, lo doblé en forma de una espira como lo hice en este caso, una espira que tiene un radio de 10 centímetros. Acá. Y luego hago circular por este conductor una corriente eléctrica de, no sé, otra vez vamos a decir que de 5 amperes. Me interesa, muchachos, determinar en este caso cuál va a ser en este punto central de la bobina, perdón, de la espira, cuál va a ser la inducción magnética total que vaya a poder encontrar ahí. Entonces, vamos a suponer que esto fuera aire, que esa espira está en el aire. Y entonces, para determinar la inducción magnética en este caso, pues voy a utilizar mi primera expresión, que me dice que la inducción magnética en el centro de esta bobina es igual al producto de 2pi, que es la circunferencia de esta espira, multiplicada por la constante K que relaciona esto a la permeabilidad del aire o el vacío en la que está esta espira, la corriente que está circulando esta espira y el radio de esta espira. Entonces, de esta manera puedo determinar la magnitud del campo magnético o de la inducción magnética en el centro de esta espira. Muchachos, lo demás es sustitución. 2pi. ¿Cuánto vale K, muchachos? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto vale K? La constante K, muchachos. 10 a la menos 10 a la 7. menos 7. 10 a la menos 7 por 10 a la menos 7. Las unidades, muchachos, ¿se acuerdan que esto es Weber sobre amper metro? Para este caso de inducción magnética siempre vamos a usar Weber sobre amper metro. Por la corriente, que en este caso es de 5 amperes. Y dividido entre el radio. Pero este radio lo debo expresar nuevamente en metros, porque estas son unidades del sistema internacional. ¿Cuánto vale este radio en metros? ¿Cómo expreso esos 10 centímetros en metros? 10 por 10 a la menos 2. 10 por 10 a la menos 2. Muy bien, 10 por 10 a la menos 2 metros. Entonces, si hago estas operaciones, voy a ver que esta intensidad de campo magnético es 2 por 5, 10 por pi. Serían 3.1416, 34.16 o algo por el estilo. 34.16 por 10 a la menos 7. Estos amperes con estos amperes. Webers por metro. Entre 10 por 10 a la menos 2 metros. Entonces, esto va a ser otra vez por lo mismo 3.1416. Algo está mal. 3.1416, no 3.416. Esto es 3.146. 31.46. 3.14. Ayúdenme con las cuentas, muchachos. Pi vale 3.1416 por 10. Es 31.41. 41, ¿verdad? 41.6. 41, entonces sería 3.414, no, 3.141.
3.141 por 10 a la menos 7 más 2 por 10 a la menos 5. Menos 5. Por 10 a la menos 5 Webers por metro cuadrado, es decir, teslas. Entonces la inducción magnética en este punto será de lo mismo, pero en teslas. Y más adelante vamos a ver cómo vamos a determinar la dirección de ese campo magnético en el centro de esa espira. Ahorita nos quedamos solamente con su magnitud. Muchachos, así de fácil, así de sencillo puedo determinar la magnitud del campo magnético en el centro de una espira. Lo interesante de esto es que si nosotros lo comparáramos esta misma corriente, bueno, este mismo campo, muchachos, si desdobláramos este conductor y regresamos un poquito atrás, vemos que aquí hablamos de 5 milímetros, ¿no? Ya no hablamos de la misma distancia. Pero bueno, si hiciéramos este mismo cálculo para un conductor recto, veríamos que obtendríamos una intensidad de campo magnético mucho más pequeña. Entonces, esa es la ventaja de doblar el conductor en forma de una espira circular, en que podemos concentrar el efecto magnético en un punto y entonces se hace más apreciable este efecto magnético en este punto central y eso nos permite pues darle un uso, una aplicación práctica a este efecto del campo magnético generado por este conductor doblado en forma de una espira. Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Muchachos, dudas, preguntas, comentarios, ¿no hay? No, profesor. No, profe. Bien, entonces de estos, si me pidieran calcular la inducción magnética en un material con del cual me dan como dato su permeabilidad absoluta, pues usaría la segunda ecuación. Si fuera el dato que conozco, la permeabilidad relativa, utilizaría el tercero. Y desde luego puede haber cualquier variante, porque en cualquier caso me pueden pedir no la inducción, sino me pueden dar como dato la inducción o el campo magnético y me pueden pedir calcular, por ejemplo, la corriente o calcular el radio de la espira o incluso calcular la permeabilidad relativa del medio. Pero todo lo demás es solamente despejar de estas ecuaciones y encontrar el valor buscado. Entonces, les voy a proponer unos ejercicios para que pongamos en práctica esto. Vamos a aprovechar los minutos que nos quedan. Nos quedan muchos temas todavía, pero tenemos tiempo suficiente para ver lo que sigue. Decíamos que ya doblamos nuestro conductor en forma de una espira. Y entonces, si yo repito ese procedimiento, sigo haciendo más espiras, lo que voy a formar es una bobina. Esto que tengo aquí es una bobina, es una serie de espiras, no se ve aquí. Es una serie de espiras, un montón de espiras aquí compactadas. Bueno, aquí tengo otra ya que ya hice más. A ver si alcanza a ver. Esta es una bobina. Una serie de espiras compactadas. Muchos dobleces de conductor en forma circular. Y entonces, pues eso me ayuda todavía más a poder tener un campo magnético más intenso. Y por eso, pues tengo que tener la posibilidad de calcular el campo magnético generado por una bobina en su centro. Porque esta bobina se comporta como si fuera un imán. Ya me da un efecto magnético apreciable, algo que puedo utilizar para una aplicación práctica. Y se comporta como un imán de barra. Y hay una reglita por ahí de la mano derecha, ahorita la vamos a ver, para poder determinar los polos magnéticos de este imán que se forma con una bobina. Si nosotros enrollamos en forma de muchas espiras juntas un conductor eléctrico y hacemos pasar una corriente eléctrica por esa bobina, por ese conjunto de espiras,
lo que hacemos es que ese conjunto de espiras, esa bobina, se convierte en un imán al hacer circular una corriente eléctrica por él, y entonces van a aparecer polos norte y polos sur en él, como si fuera un imán. Y entonces, la buena noticia es que si yo sé calcular el campo magnético que se genera en una espira, pues no tengo problema para calcular el campo magnético que se genera en una bobina, porque si me doy cuenta, perdón, aquí tengo las expresiones matemáticas para calcular esa inducción magnética, y lo único que cambia con respecto a lo anterior es precisamente esto que está encerrado. Esto que representa el número de espiras que tiene esta bobina. Si se dan cuenta, lo demás es exactamente la misma expresión matemática que en el caso anterior. Esto es para aire o vacío. Es 2pi por K por la corriente, pero además se le agrega la letra N, que es el número de espiras que tiene esta bobina, el número de vueltas que se le hicieron para armarla, y entonces de esa manera puedo determinar el campo magnético en el centro de esta bobina. Y lo mismo ocurre con las otras dos expresiones, que en su caso, si fuera lo que conociera la permeabilidad absoluta de este material, lo único que tengo que hacer es multiplicar por el número de espiras, y aquí me faltó algo, ok. Y en este caso, también multiplicar por el número de espiras, si lo que conozco es la permeabilidad relativa del material. Entonces, la diferencia entre las expresiones anteriores, las ecuaciones de la espira y la bobina, es simplemente este número de espiras para poder calcular el campo magnético generado en el centro de una bobina. Tengo entonces ahora una bobina formada de una gran cantidad de espiras, es decir, vueltas que le doy al conductor sobre sí mismo, formando círculos concéntricos. Y de esa manera formé una bobina. Voy a hacer el caso, para que podamos comparar, voy a hacer el caso que tengo una bobina con un radio de 10 centímetros, igual que en el caso anterior. Aquí tengo un radio igual a 10 centímetros. Nuevamente, para poder comparar, voy a ver que voy a hacer circular por esta bobina una corriente de 5 amperes. Y entonces, pues necesito determinar cuál es el campo magnético o la inducción magnética precisamente en el centro de esta bobina. Necesito determinarlo. Nuevamente voy a suponer que aquí lo que tengo es aire, es decir, que aplica la constante K. Y para determinar esta inducción magnética en el centro de esta bobina, lo único que tengo que hacer es multiplicar otra vez 2pi, que me representa la circunferencia completa, por esta constante K, por el número de espiras, por la corriente que circula en esas espiras, dividido entre la distancia, perdón, el radio, que es la distancia de cualquier borde de la espira al centro. Vamos a suponer que aquí yo le di 100 vueltas, 100 espiras, o vueltas también se denomina eventualmente. Así lo van a encontrar nombrado como espiras o vueltas. Y entonces, para determinar esta inducción magnética, pues simplemente voy a sustituir mis valores. Es 2pi por la constante K. Recordamos que es 10 a la menos 7 Webers sobre amper metro.
por el número de espiras. En este caso las espiras son 100, son las 100 las vueltas que le di al conductor ahí para formar esa bobina. La corriente que circula esa bobina son estos 5 amperes. Y el radio de esa bobina nuevamente expresado en metros. Son los 10 centímetros multiplicados por 10 a la menos 2. Y de esa manera ya lo pasé a metros. Y ya está. Entonces, muchachos, esto que es igual, vamos a hacer la operación. 2 por 5, 10, por 100 me va a dar 1000, por pi, 1000 por pi, por 10 a la menos 7. Estos amperes los eliminamos. Quedan webers por metro. Y divido entre 10 por 10 a la menos 2 metros. Y 1000 entre 10 me van a dar 100 pi por 10 a la menos 7 más 2, 10 a la menos 5 webers por metro cuadrado. Si recuerdo que pi es 3.1416, pues entonces 100 por 3.1416 me va a dar una inducción magnética de 314.1 Sí. 3.1416, 3.1416, ahí están, por 10 a la menos 5 webers por metro cuadrado. Bien, muchachos, recuerden este resultado. Vamos, visualícenlo, por favor. 314.16 por 10 a la menos 5. Maestro, a mí el punto me da en el 6 nada más. Me da 3141.6, así. ¿Por 10 a la menos 5? ¿O te da por 10 a la menos 4? A ver, corroboren esa operación, muchachos. Pude haberme equivocado, pero... Sí está bien, profe. Sí, ya lo chequé. Profe. O sea, eso lo puedo expresar de otra manera. Te lo dejo así, pero realmente lo debería expresar de esta manera. Si yo recorro este punto 2 lugares hacia la izquierda, que es como se los da su calculadora, la calculadora les va a decir que esto es 3.1416 por 10 a la menos 3. Bueno, estos son teslas. Eso es lo que les va a decir su calculadora. Pero yo lo dejé así ahorita porque quiero que comparen. Son 314.16 por 10 a la menos 5. Vamos a regresar al caso anterior donde calculamos la espira. Y es 3.14 por 10 a la menos 5. ¿Cuál es la relación entre esto y esto, muchachos? ¿Alguien la observa? ¿Cómo es esta última inducción que calculamos con respecto a la anterior? La única diferencia es que está más grande el valor de las espiras porque son más, es como si se sumaran el magnetismo que te da cada cable, por ejemplo. Así es. ¿Qué tanto más grande? Pues es 100 veces más grande. Si te das cuenta, aquí son 3.14 por 10 a la menos 5. Aquí son 314 por 10 a la menos 5. ¿Qué tanto más grande eso es? 100 veces más grande. ¿Por qué 100 veces más grande? Porque acá tenemos 100 espiras. Efectivamente, como nos dices, se amplifica este efecto por el efecto de cada espira. Cada espira proporciona una parte de este campo magnético y entonces tenemos un campo magnético que tiene un valor mucho más grande, más apreciable, que podemos utilizar en aplicaciones prácticas, porque ya
pues ya nos da nos da una cantidad, un valor pues de campo magnético que puede ser útil y utilizable. Perdón. Muchachos, hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. No, profe. ¿No? Entonces ya vimos cómo calcular el campo magnético debido a un conductor rectilíneo en algún punto y determinar la dirección de ese campo magnético. Después vimos que si doblábamos ese conductor en forma de un círculo, formábamos una espira y podíamos calcular el campo magnético en la parte central, que es donde es más apreciable, porque ahí se concentran todas las secciones del conductor, el campo magnético que produce cada sección. Y ahora vemos que si doblamos muchas veces ese mismo conductor sobre sí mismo y formamos una bobina con muchas espiras, pues podemos todavía hacer que ese campo sea más intenso y la forma de calcularlo es similar, lo único que cambia es precisamente el número de las espiras que utilicemos en el caso de una bobina. Y lo que nos restaría es determinar cómo determinamos la dirección del campo magnético en esta bobina. Entonces aquí tenemos otra regla de la mano derecha, que es la que me permite determinar la dirección del campo magnético en una bobina. Decíamos que cuando hacemos esto, la bobina se convierte en un imán, es decir, tiene que tener un polo norte y un polo sur. Y entonces aquí, si utilizamos esta regla de la mano derecha para determinar el campo magnético de una bobina, más bien los polos de una bobina, tenemos que tomar la bobina con el pulgar, dice a lo largo de la bobina, y el resto de los sentidos, este pulgar va a indicar el lugar en el que está situado el polo norte, y el resto de los dedos deben de indicar el sentido convencional de la corriente eléctrica en la bobina. Voy a ver si podemos representar esto. Aquí tengo esta bobina, tengo aquí por ejemplo la entrada, y esta bobina, si la puedo, bueno, la voy a deshacer un poquito, si la puedo ver, tiene esta dirección en que están siendo recorrida. Si aquí entrara la corriente, estaría recorrida en esta dirección la corriente. Entonces, mis dedos de la mano derecha deben de indicar la dirección del sentido de la corriente. Y entonces mi pulgar va a indicar la dirección del polo norte de esta bobina. ¿Sí? No sé si lo vean. Entonces, mi pulgar va a estar indicando la dirección del polo norte de esta bobina. Nuevamente, si esta es mi bobina, es que no alcanzo. Si esta es mi bobina y yo la abrazo con mis dedos en la dirección en que está circulando la corriente, mi pulgar, aquí lo voy a poner así para que lo veamos, mi pulgar me va a indicar la dirección del polo norte de esta bobina. Nuevamente, este es el polo norte de la bobina, entonces consecuentemente en la parte de abajo va a estar el polo sur. Siempre que haga yo esto, voy a abrazar la bobina con mis dedos en la dirección en que circula la corriente eléctrica, y mi pulgar va a indicar la dirección del polo norte. Entonces, si regreso a mi diagrama de hace rato, y supongo que aquí está recorriendo la corriente en este sentido, si yo abrazo esta bobina que tengo en la pantalla en esa dirección que está recorriendo la corriente, el polo norte mi pulgar estaría apuntando hacia afuera de la pantalla, por eso ustedes no lo ven. Y entonces el polo norte estaría saliendo de la pantalla. Si lo viera de costado, si viera aquí la bobina de costado, por ejemplo, si aquí estuviera entrando la corriente y estuviera circulando en este sentido, aquí aparecería mi polo norte y acá aparecería mi polo sur. Y entonces las líneas de campo magnético se formarían en esa bobina de esta manera. Híjole, pues, bueno. Bien dibujadas estarían así. Estas no están bien dibujadas, pero así aparecerían las líneas de campo magnético. Y estas irían de norte a sur, es decir, tendrían esta dirección.
saliendo del norte y entrando por el sur. Saliendo del norte y entrando por el sur. Y entonces esta bobina se comportaría idénticamente como un imán, tendría dos polos, un polo norte y un polo sur, y podríamos aprovechar su efecto para alguna aplicación práctica. Más adelante vamos a comentar y vamos a ver cuáles son las aplicaciones prácticas de esto, muchachos. Hasta aquí me quedaría, muchachos, con esto. El siguiente tema es un solenoide, pero ya no nos da tiempo revisarlo. Hasta aquí nos quedaríamos con en esta sesión. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. Nos quedan un par de minutos esta sesión. Ninguna pregunta, profe. ¿No? Bueno, les voy a proponer unos ejercicios, a ver si a la hora de que lo resuelvan no hay ningún problema, y si hubiera, pues ya me lo comentan. Y en la próxima sesión yo creo que vamos a tratar de cubrir lo que es estos dos elementos, que es el solenoide y el toroide, y hasta ahí los temas del examen del primer parcial que vamos a tener en la próxima semana. Muchachos, ya no necesito que me comenten, me digan si lo hacemos el miércoles en esta sesión o damos oportunidad y me dan otro horario jueves o viernes para poderlo aplicar. ¿Ya lo han pensado, muchachos? Nos queda un minuto. Aún no lo hemos pensado, profe. Alguien que opine rápidamente, ¿lo quieren el miércoles o el jueves o el viernes? Viernes. Bien. ¿El viernes, profe? El viernes. Si lo quieren el viernes, nada más pónganse de acuerdo, díganme a qué horas y yo lo programo. Vean sus posibilidades y díganme a qué horas yo lo programo. En 2 horas. Sí, profe. Incluso después de las 3 de la tarde es posible, pero solamente 2 horas. Coméntenlo, pónganse de acuerdo y me dicen. ¿Sale? Sí, profesor. Nos vemos en la siguiente sesión. Les agradezco su asistencia. Que tengan excelente. Sí, profesor, gracias. Cuídense. Hasta luego, profe. Bye. Gracias, profe. Ahí por Classroom. Hasta luego. Que tengan excelente tarde. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Hasta la próxima, muchachos. Hasta luego, profe. Hasta luego.